Bendiciones, amados hermanos. En este día quiero hablar acerca de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La palabra del Señor nos habla de que no nos asustemos o que no sea algo como que estamos sorprendidos cuando nos hallamos en diferentes pruebas. Debemos de entender que las pruebas en la vida de todo creyente son necesarias. Las luchas y las pruebas en la vida de todo cristiano son necesarias, porque es a través de las pruebas, es a través de las luchas que te das cuenta qué tan fuerte eres en Dios o qué tan lleno de Dios te encuentras. Puedes medir tu espiritualidad a través de las luchas, a través de las pruebas que vienen a tu vida. La palabra del Señor nos habla en el libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 46, dice Jesús estas palabras: ¿por qué me llamáis Señor? Dice Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Dice el verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y vino inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover, o no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. La importancia de lo que hemos creído, la importancia de dónde está puesta nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en Dios, tenemos la certeza, tenemos la seguridad que nuestra fe está fundada en la roca, esa roca que es Cristo Jesús. La palabra del Señor nos muestra que van a venir ríos, que van a venir vientos y van a golpear en contra de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, allá donde leímos en el libro de 2 Corintios, que nosotros somos como vasos de barro, refiriéndose a que somos frágiles, a que somos muchas veces, no somos fuertes, somos débiles humanamente hablando. Cada uno de nosotros somos débiles y estamos propensos a que pueda venir una aflicción, a que pueda venir a nosotros una enfermedad, a que pueda venir un problema a nuestras vidas. Pero aquí dice la palabra del Señor que hay un tesoro que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Como vasos de barro que somos, tenemos un gran tesoro en nosotros, para que la excelencia, para que el poder, es decir, para que la gloria, la honra sea de Dios y no de nosotros los hombres. Como seres humanos estamos expuestos, al igual que todas las personas, a que vengan luchas, a que vengan pruebas, a que vengan enfermedades, situaciones en las cuales vamos a pasar por el sufrimiento. Lastimosamente veo hoy en día un problema en la iglesia de Cristo Jesús. No queremos pasar persecución. No queremos ser perseguidos. Veo un grave problema porque la iglesia de hoy en día está acostumbrada a la bendición, está acostumbrada al gozo, está acostumbrada a estar dentro de la iglesia adorando y glorificando a Dios, saltando y exaltando a Dios, pero no estamos acostumbrados al sufrimiento, y el sufrimiento siempre ha sido parte de la iglesia. Si leemos la palabra del Señor, aquellos hombres que le servían a Dios, aquellos que predicaron el evangelio, todos fueron perseguidos, todos tuvieron que pasar distintas pruebas, todos tuvieron que pasar distintos problemas.
mas Dios siempre lo sacó a victoria. Y la iglesia de Dios tiene que entender hoy en día eso, que van a venir luchas, que van a venir pruebas. Quizás hoy en día el mundo está atravesando problemas. Estamos viendo a nivel mundial que la situación está fuera de control y que los hombres no tienen una solución para poder arreglar los problemas que hoy en día están pasando. Y muchas veces la iglesia de Cristo está asustada, está afligida, está temerosa, como si que no tuviésemos un Dios poderoso, como que no tuviésemos un Dios grande. ¿Dónde está el Dios poderoso que hemos predicado y que hemos anunciado? ¿Dónde está esa fe de cuando decíamos que Jehová estaba con nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es ahora en medio del problema, es ahora en medio de la tempestad que nosotros debemos de acercarnos a Dios. Debemos de poner nuestra fe en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. No podemos estar dudando, no podemos estar atemorizados. Sabemos que estas cosas van a venir. La palabra del Señor habla de guerras. La palabra de Dios habla de principios de dolor, como hambres, como peste, dice la Biblia. Vendrán sufrimientos, vendrán rumores de guerra, vendrán terremotos, vendrán muchas cosas para este mundo. Y la iglesia lo sabe, y esto no tendría, lo que hoy en día está pasando, no tendría que ser algo de lo que tendríamos que admirarnos, porque como iglesia sabemos que la palabra del Señor se va a cumplir. Sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir, pero la posición de la iglesia tiene que ser una iglesia victoriosa, una iglesia que está llena del poder de Dios, una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Recordemos algo, Jesús dijo que nosotros no nos quedábamos solos, que vendría el Consolador, el Espíritu Santo, ese que mora en usted, ese que mora en mí, es quien nos da la certeza y la seguridad que venga lo que venga, nosotros, la iglesia de Cristo, estamos en las manos de Dios, y el que está en las manos de Dios, nada lo arrebatará. Por eso dice la palabra del Señor que el que oye su palabra y la pone por obra es como aquel que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino el río, cuando vinieron los vientos y golpearon contra aquella casa no se mueve, aquella casa no se cae, porque su fundamento es una roca. Así debe de estar la iglesia de hoy en día. Pero lastimosamente dice Jesús que muchos escuchan la palabra, muchos oyen la palabra, pero no la ponen por obra. Y es cuando vienen las luchas, es cuando vienen los problemas, es cuando vienen las situaciones difíciles y empiezan a dudar, empiezan a decir: a lo mejor ya Dios no está conmigo, empiezan a decir: a lo mejor ya Dios no me oye, ya Dios nos abandonó. ¿Por qué? Porque su fe nunca se fundamentó en la palabra de Dios. Fueron oidores olvidadizos y no fueron hacedores de la palabra. Por eso es necesario que sucedan estas cosas, para que la iglesia entienda que debe de estar fundamentada en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: el que oye estas palabras y no las hace, dice Jesús. Porque de nada sirve saber que Dios es poderoso si no creemos en Él. De nada sirve saber de que la oración tiene poder si cuando hay momentos de dificultad no vamos a la oración. Es triste y lamentable ver la condición de mucho pueblo de Dios hoy en día, temerosos, afligidos, porque creen que todo se ha acabado, porque creen que no hay esperanza. Pero recordemos algo: Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque sabemos que hay una promesa viva para nosotros.
sabemos de que hay algo que el mundo no puede dar. Nosotros hemos encontrado en Jesús la vida eterna, dice su palabra. La palabra del Señor nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el verso 10, conforme a la gracia, dice, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, tenemos un fundamento, es la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo hablaba. Él dice, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, pongo el fundamento a Cristo, la palabra de Dios. La roca firme, la roca inconmovible. Pero dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, pero cada uno mire cómo edifica o sobreedifica. Porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es nuestra base. Jesús es esa roca donde debemos de estar firmes. Y debemos de entender algo. Todo cristiano tiene que ser como una estructura, tiene que estar bien estructurado, tiene que tener una base. La base tiene que ser Jesús, un fundamento, la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener en nuestras vidas palabra. Tenemos que estar llenos de oración. Tenemos que estar llenos de ayuno. Tenemos que estar llenos de todo lo que a mi vida espiritual me llena. Tenemos que llenarnos de Dios para cuando vengan los vientos, como dice en el libro de Segunda de Corintios, ahí en el capítulo 4 donde leíamos, en el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ciertamente, como humanos, nos van a venir enfermedades, nos van a venir persecuciones, nos van a venir problemas económicos, nos van a venir distintas cosas, pero dice la Biblia, pero para que la excelencia del poder sea de Dios. Debemos de entender algo. Nosotros no estamos solos, dice la palabra. Dios está con nosotros, pero es necesario que lo que tú estás edificando sea bueno, porque volviendo al libro de Corintios, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice la palabra en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno, y si sobre este fundamento, dice la palabra, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo se refiere al fuego como en el momento donde vienen las luchas, vienen las pruebas y se mira de qué estamos edificados. Si yo me pregunto, ¿de qué está edificada la iglesia de hoy en día? Una iglesia que apenas vienen los problemas, que apenas vienen las pruebas y empieza a quemarse, empieza a deshacerse, empieza a esfumarse. Aquellos que hemos alabado a Dios, aquellos que hemos glorificado a Dios, aquellos que hemos estado dándole la gloria a Dios cuando todo ha estado bien. Muchas veces hoy, en medio de los problemas, creemos que estamos solos, creemos que estamos abandonados. Hemos cerrado nuestros labios a la adoración, hemos cerrado nuestros labios a la palabra, hemos cerrado nuestro corazón y creemos que estamos igual que el mundo, estamos afligidos, estamos angustiados, pero dice la palabra del Señor que lo que cada uno ha sobreedificado, eso el día lo va a declarar. Si alguno edificó oro, plata, piedras preciosas, madera, dice la Biblia, o hojarasca, eso el fuego lo va a demostrar. Es decir, muchas veces yo puedo decir, tengo el poder. Pero no solo basta en decir, yo tengo el poder. Es realmente, lo demuestro cuando vienen las pruebas.
¿Es lo que realmente demuestro cuando vienen las tribulaciones? ¿O demuestro cobardía? ¿O demuestro que en verdad era simplemente un fanatismo y no una llenura del Espíritu Santo? Porque en momentos de gozo, en momentos de alegría, todo mundo nos gozamos y todo mundo levantamos nuestras manos, adoramos a Dios y glorificamos a Dios. Pero en tiempos de aflicción es donde realmente miramos de qué estamos hechos, de qué estamos edificados. Cuando viene el fuego, miramos a ver si en verdad somos hojarasca que se consume fácilmente, o si en verdad nuestra fe tiene un fundamento y no es removida. La palabra del Señor dice en el capítulo 4 del segundo libro a los Corintios, o la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 dice la palabra, en el verso 8, que estamos atribulados en todo, dice la Biblia. Estamos atribulados en todo. Pero dice la palabra, gloria a Dios, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y ese es el problema. Usted puede estar atribulado, usted puede tener problemas, usted puede tener aflicciones, usted puede tener enfermedades acechando a su cuerpo, pero no puede estar angustiado. Su fe tiene que estar puesta en Dios. Que pase lo que pase, Dios está con usted. Que si usted está enfermo, Dios lo puede sanar, pero si no es la voluntad de Dios sanarlo, si la voluntad de Dios es llevárselo, que un día usted resucitará con los muertos en Cristo, dice la palabra. Y esa tiene que ser la certeza que hay en los hijos de Dios. La palabra del Señor dice que estamos atribulados en todo. Pero dice la Biblia, pero no angustiados. Usted puede estar atribulado, pero no tiene que estar angustiado, porque su fe tiene que estar puesta en Dios. La palabra del Señor dice en apuros, mas no desesperados. Eso es lo hermoso que la palabra de Dios nos enseña, que podamos estar quizás en apuros, podemos tener quizás ciertos problemas, ciertas situaciones, pero no podemos estar desesperados, porque decía el salmista David, pacientemente esperé en Jehová. Es decir, debemos de empezar a tener la confianza en Dios, de que Dios tarde o temprano hará su obra en nosotros. Tarde o temprano Dios hará su poder manifestarse en cada uno de acuerdo a la voluntad de Él y no a la voluntad nuestra. Dice la palabra del Señor, perseguidos, mas no desamparados. Yo quiero decirle algo. La palabra del Señor dice que no estamos solos, que Dios está con nosotros. El problema es que la iglesia de hoy en día se siente sola. El problema es que la iglesia de hoy en día se siente desamparada. Pero yo quiero decirle algo, que los que han creído en Dios saben de que hay un Dios peleando por ellos. Saben que hay un Dios que no los ha dejado solos, que hay un Espíritu Santo, que no importa si tu iglesia hoy en día está cerrada, no importa si no puedes estar juntamente con todos tus hermanos, pero ahí donde estás, tú levantas alabanza, tú levantas adoración en Dios, tú levantas un clamor delante de Dios y sabes de que Dios está ahí, porque la promesa de Dios es fiel. Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. Es decir, Dios no solo ha prometido estar en los templos, Dios no solo ha prometido estar en las iglesias, Él ha prometido estar donde hayan 2 o 3 que le alaben, que le glorifiquen. Y esto me hace recordar al apóstol Pablo y a Silas en la cárcel. Dice la Biblia que aquellos 2 habían sido azotados, aquellos 2 habían sido puestos en el calabozo de más adentro, estaban encadenados, pero dice la Biblia que a la medianoche empezaron a cantar himnos, salmos a Dios, y empezó a estremecerse aquella cárcel. Hubo un terremoto, dice la palabra, donde las puertas se abrieron, donde las cadenas se rompieron. ¿Sabes por qué? Porque en verdad ellos estaban encarcelados, ellos estaban quizás golpeados, ellos estaban lastimados de sus cuerpos, pero en su adoración había libertad, en su adoración había gozo, en su adoración ellos no estaban presos, ellos eran libres. Y la iglesia de Dios
tiene que entender hoy en día que somos libres para adorar a Dios. No importa si hoy tienes que usar una mascarilla, no importa si hoy estás en tu casa, si solo eres tú, tu esposa, tus hijos, si solo eres tú y tu esposo, y tus hijos que están ahí, si solo eres tú y alguien más adorando a Dios, ahí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Ahí donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad en el nombre de Jesús. Y las cadenas se rompen, las enfermedades se van, los yugos se rompen en el nombre poderoso de Jesús. El yugo se pudrirá, dice la Biblia, a causa de la unción. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. La palabra dice perseguidos, pero no desamparados. La iglesia de hoy en día debe de entender que no estamos desamparados. Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros, no importando la circunstancia, no importando si hoy los cultos se están haciendo en los hogares, si se están haciendo en los estacionamientos, si se están haciendo en la calle, no importa dónde se esté adorando a Dios ahora. Lo que Dios busca, Jesús dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer samaritana decía que se debía de adorar en ese monte. Los judíos decían que había que adorar en Jerusalén, pero Jesús anunció este tiempo y Jesús dice, viene el día, viene la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es tiempo que tú y yo nos levantemos como verdaderos adoradores, adorando a Dios en espíritu y en verdad. No importa dónde le adores, si estás en tu casa, ahí adórale, si estás en tu trabajo, ahí adórale, porque donde tú le adores, ahí se va a glorificar Dios en tu vida. La Biblia dice que estamos perseguidos, pero no desamparados, derribados, dice la Biblia, pero no destruidos. Y esto me llena, y esto me hace que mi ser se regocije, porque dice la Biblia, derribados, pero no destruidos. Es decir, como ser humano puedo sentirme quizás enfermo, como ser humano quizás me puedo sentir quizás en angustia, como ser humano puedo tener tal vez dolor, como ser humano tal vez puedo tener una preocupación, pero la Biblia dice, pero no estoy destruido, porque hay un fundamento que no se mueve, hay un fundamento que es Cristo Jesús, la roca inconmovible, y sobre Él estamos fundamentados. En Él está nuestro fundamento, en Él está nuestra fe, y aunque estemos destruidos, aunque estemos derribados, no estamos destruidos. Aunque estemos derribados, nos vamos a volver a levantar como iglesia, llena del poder, llena del Espíritu Santo de Dios, porque puedes estar derribado, pero no destruido, porque el fundamento está en Dios. El fundamento no se mueve, esa roca inconmovible no se mueve. Jesucristo está vivo, Él no está muerto. Tenemos un Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Es necesario que tú hoy te levantes en Dios como valiente y tomes las armas del Espíritu Santo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el tal huirá de vosotros. Es tiempo que la iglesia se someta a Dios. Es tiempo que la iglesia busque de Dios en estos tiempos. No es tiempo para estar escondido. No es tiempo para estar entristecido. No es tiempo para que te estés lamentando. Es tiempo para que abras tus labios y levantes alabanza al Dios de los cielos. Levanta tus labios y levanta adoración al Dios de los cielos. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo, Abacú decía, hazla conocer, haz conocer tu obra en medio de los tiempos. Decía Abacú, en medio de los tiempos, hazla conocer. La iglesia tiene que levantarse hoy en día. La iglesia tiene que cantar alabanza de victoria. La iglesia tiene que, en medio de estos tiempos, reconocer de que tenemos un Dios vivo, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Estamos quizás, dice la palabra, derribados, pero no destruidos, dice la palabra. Es decir,
Dios puede levantarnos, Dios puede levantar a su iglesia en medio de estos tiempos, una iglesia llena del poder, una iglesia llena del poder y del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que ore por los enfermos, una iglesia que clame por las ciudades, una iglesia que clame por los países, una iglesia que se levante en adoración delante de Dios. Es tiempo que la iglesia de Dios se levante y se haga conocer como la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que tiene el poder, el Espíritu Santo, ese tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida. Es tiempo que la iglesia de Cristo Jesús se levante en poder, que orando por los enfermos, orando por las naciones, orando por las ciudades, ahí en la ciudad donde tú habitas, en la ciudad donde tú vives, tienes que levantarte y clamar por tu ciudad, clamar por tu familia, clamar por tus amigos, clamar por tus vecinos, clamar por tus compañeros de trabajo, porque Dios te ha dado el poder. La palabra del Señor dice: derribados, pero no destruidos. Y debemos de entender eso. La iglesia no está destruida. La iglesia no está destruida. La iglesia no está desamparada. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo que levantes adoración a Dios. Es tiempo que te humilles delante de Dios. La palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice la Biblia. Es decir, en la iglesia tiene la solución. La iglesia tiene la solución. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo tiene que venir en humillación delante de Dios. Y dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Es tiempo que la iglesia adore y glorifique a Dios. Levántate en el nombre de Jesús y adora y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga.